El suave zumbido de la conversación llenaba la casa, puntuado por estallidos de risas y el tintineo de las copas. La chimenea parpadeaba cálidamente, proyectando un resplandor dorado a través de la sala de estar donde amigos se reunían, bebiendo vino, compartiendo historias y fingiendo que el tiempo no existía. Era mi cumpleaños número 35. Estaba de pie en la cocina, con una mano alrededor de un vaso de whisky y la otra descansando sobre el mostrador de mármol que había instalado yo mismo el verano pasado. Todo parecía perfecto. La gente me sonreía con genuina calidez, sus rostros iluminados por la comodidad de la amistad. Alguien había traído un pastel casero, había regalos en la esquina, alguien rasgueaba una guitarra y ella estaba allí. Cla, mi esposa, su risa flotaba desde la sala de estar como una melodía que solía tararear por las mañanas. Se veía hermosa de esa manera tranquila y sin esfuerzo que siempre había tenido, elegante, distante, como una pintura justo fuera de alcance. Y Garrett, mi amigo más antiguo, estaba en algún lugar cerca, siempre lo estaba. Luke, alguien llamó desde el otro lado de la habitación, esta fiesta es increíble, hombre, realmente te superaste. Sonreí. Gracias, solo me alegra que todos estén aquí. ¿Lo decía en serio, o eso pensé? Más tarde, no recuerdo qué me hizo notarlo, un cambio en la energía de la habitación, tal vez un silencio donde debería haber habido sonido, o quizás fue algo que alguien dijo, demasiado casual para importar, demasiado agudo para ignorar. ¿Dónde está Cla?, preguntó una voz desde el pasillo. Y Garrett. Mi sonrisa no se rompió, solo se congeló, como vidrio dejado afuera en la nieve. Me excusé, subí las escaleras con pasos calmados y practicados. La música abajo se suavizó detrás de mí y el aire se volvió más pesado cuanto más me acercaba al dormitorio. La puerta no estaba completamente cerrada, solo lo suficiente para sugerir privacidad o secretos. La empujé silenciosamente. Hubo un momento, solo un segundo, donde el mundo quedó suspendido. Lo vi todo y no sentí nada. Sin sonido, sin pensamientos, solo el suave crujido de mi mano apretándose en la perilla de la puerta. Cerré la puerta sin decir palabra, giré y bajé las escaleras como si fuera a rellenar un trago. Nadie notó la palidez en mi rostro, nadie notó nada en absoluto. Todos estaban riendo cuando regresé, hablando de recuerdos universitarios, la última vez que todos nos emborrachamos juntos, la nueva promoción de alguien. Me serví otro whisky, sabía a agua. Oye, gritó alguien, aún no hemos hecho un brindis. Levanté mi vaso automáticamente. Por la lealtad, dije, mi voz firme. Las copas tintinearon, el fuego crepitó y sonreí, justo como un hombre debería sonreír en la noche de su cumpleaños. Pero por dentro, todo se había ido. La luz de la mañana atravesó las persianas en rayas pálidas y lentas. Pintó la habitación en gris y dorado, haciendo que el mundo pareciera más suave de lo que se sentía. Me quedé allí, mirando al techo. La respiración de Cla a mi lado era constante, pacífica, como si el mundo no se hubiera quebrado hace solo unas horas. Su mano rozó mi brazo mientras se movía ligeramente en su sueño. No me moví. No estaba seguro de poder hacerlo. Eventualmente me senté, el borde de la cama frío bajo mis pies. La casa estaba quieta, demasiado quieta, el tipo de quietud que vive justo después de que un fuego se ha apagado, el humo se ha ido pero el olor aún se aferra al aire. Caminé al baño, abrí el grifo y miré mi reflejo mientras el agua corría. La misma cara, los mismos ojos cansados, pero algo había cambiado. No podía nombrarlo, no todavía. Abajo hice café, del tipo que le gustaba a Cla, tostado oscuro, 2 cucharadas de azúcar, solo suficiente leche para cambiar el color. Lo coloqué en su lugar habitual en la mesa, como siempre lo hacía. Cuando bajó, usando mi vieja sudadera universitaria y tarareando algo por lo bajo, se detuvo por un segundo. «Estás despierto temprano», dijo suavemente, apartando un mechón de cabello de su rostro. Asentí. No podía dormir. Miró el café. «Gracias». Nos sentamos en silencio, el único sonido era el tic-tac distante del reloj de pared y el ocasional soplo de viento presionando contra las ventanas. No dijo nada sobre la noche anterior, sobre dónde había estado,
y yo no pregunté. Eso ahora era parte del juego. Después del desayuno, ella subió a prepararse para el trabajo. La observé irse, la forma en que su mano se deslizaba por la barandilla, la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando revisaba su teléfono. No sabía que la estaba observando. No sabía que había comenzado a escuchar. Empezó pequeño, una copia de seguridad espejo del teléfono, una instalación silenciosa de una aplicación de rastreo, legal, limpia, invisible. Conocía los sistemas, diseñaba más inteligentes en mi trabajo. Esto era un juego de niños. En minutos tuve acceso, no solo a sus mensajes, sino a patrones, conversaciones, fotos, hilos borrados. Nada de lo que había hecho estaba oculto para mí ahora. Pasé el resto del día revisándolo en pedazos, como un cirujano preparándose para una operación delicada. Sin emoción, sin pánico, solo precisión. Leí cada mensaje 2 veces, cada momento que pensaron que nadie vería, el tiempo, las excusas, las mentiras destiladas en frases simples. A las 6:17 de la tarde de esa tarde, mientras Cla navegaba por su tableta en la sala, le hice una pregunta simple: ¿de qué hablaron tú y Garrett anoche arriba? No levantó la vista. Oh, de nada realmente, solo necesitaba aire, salimos un rato, eso fue todo. Ajá, fue todo lo que dije. Volvió a desplazarse. El silencio se extendió espeso como niebla. Se movió en su asiento como si algo la presionara, pero no podía decir qué. Más tarde esa noche, estaba solo en nuestro patio trasero, el aire frío mordiendo mi piel. Arriba, las estrellas parpadeaban como pequeñas mentiras, hermosas y distantes. Cerré los ojos. No había rabia, no había gritos, no había caos, solo planeación, solo propósito. Pasó una semana. En la superficie, nada había cambiado. Todavía cenábamos en la misma mesa, hablábamos de cosas mundanas, el clima, el tráfico, un fregadero roto. Cla aún besaba mi mejilla antes de dormir. Yo aún salía al trabajo a las 8 de la mañana en punto. Pero bajo la superficie, todo era movimiento, silencioso, estratégico, cuidadoso. Había construido edificios que resistían terremotos. Sabía cómo hacer que las cosas parecieran sólidas incluso cuando los cimientos ya se habían ido. Cada noche, cuando ella se dormía, revisaba la cosecha del día, mensajes, actividad telefónica, sincronizaciones en la nube. Garrett se había vuelto más silencioso, más cauteloso en su tono. Estaba sintiendo algo, no la verdad, solo incomodidad. Eso era bueno. La incomodidad genera errores. Era hora de probar la estructura. Ese jueves salí del trabajo 1 hora antes y conduje a través de la ciudad hacia un viejo contacto, un consultor tecnológico que me debía un favor. Le entregué una memoria USB y una impresión de instrucciones. ¿Es esto legal?, preguntó, con las cejas levantadas. Lo miré a los ojos. Todo lo que estoy haciendo es legal, solo es eficiente. No hizo más preguntas. Esa misma noche saludé a Cla con su comida para llevar favorita y una botella de vino. Sonrió, sorprendida pero agradecida. Vimos una película, se recostó contra mí como solía hacerlo. La sostuve sin hablar. A las 1 de la mañana recibí la primera notificación: cuentas de correo de Garrett duplicadas, registros de actividad rastreados, movimientos de IP monitoreados. Un documento destacó, un archivo confidencial etiquetado clientes Pinnacle, notas internas. No lo abrí aún. No necesitaba hacerlo, no todavía. Esto no era sobre venganza, no realmente. Esto era arquitectura. La tensión tenía que acumularse, el peso tenía que asentarse, las grietas debían formarse naturalmente o toda la estructura podría caer demasiado pronto. Al día siguiente, programé una auditoría financiera rutinaria en la casa, una solicitud silenciosa a través de un bufete de abogados en Chicago, hecha para parecer aleatoria. En realidad, era una forma de descubrir a dónde había comenzado a ir nuestro dinero y cuánto había intentado ella desviar silenciosamente. A mediodía tenía mi respuesta. Cla había abierto una cuenta separada hace 2 meses. Había estado moviendo pequeñas cantidades, $1,300 aquí,
500 pesos allá, suficiente para aparecer compras o mantenimiento. La nueva cuenta estaba a su nombre de soltera. La miré al otro lado de la cocina, donde estaba en pantuflas revolviendo su café. Pensando en cambiar tu nombre otra vez, pregunté casualmente. Se giró, parpadeando. ¿Qué? Sonreí. Nada, solo un pensamiento. Asintió lentamente, insegura, y salió de la habitación. Pude ver la pausa en su paso, el pensamiento alcanzándola, otra grieta. No insistí. Esa noche le envié a Garrett un mensaje desde una cuenta no rastreable, solo 4 palabras, él sabe todo. Sin nombre, sin contexto, pero el pánico no necesita firma. A medianoche observé la fuente de notificaciones mientras Garrett intentaba llamar a Cla 2 veces. Ella no contestó. Luego borró la mitad de su hilo de mensajes. Respaldé cada palabra. Lo vi todo desde la esquina de mi oficina en casa, con las luces apagadas. El zumbido silencioso de la computadora era el único sonido en la habitación. No era emocionante, no era satisfactorio, era necesario. No derribas una casa con martillos, quitas una viga a la vez hasta que la gravedad hace el resto. La lluvia llegó esa mañana, constante y gris, el tipo de lluvia que no hace ruido al caer, solo suaviza el mundo en algo más silencioso, más triste, apropiado. Cla salió de la casa temprano, dijo que tenía recados. No hice preguntas. Estaba mintiendo, por supuesto, pero eso ahora era parte del ritual. Ella mentía, yo escuchaba y esperaba. A las 10 de la mañana estaba revisando su ubicación GPS desde mi teléfono. Su auto estaba estacionado al otro lado de la ciudad, cerca del complejo de apartamentos de Garrett. Podía ver el nombre del edificio en el mapa satelital. No reaccioné. Tomé mi café y volví a los documentos en mi escritorio. A las 11:30 recibí un mensaje de mi abogado, revisión financiera completa, irregularidades significativas encontradas, llama cuando estés listo. Era el momento. A la hora del almuerzo conduje a un café del centro donde un viejo cliente mío, Robert Hansley, esperaba en una mesa de la esquina. Robert era astuto, bien conectado y me debía más de un favor. Coloqué una carpeta frente a él y dije en voz baja, lleva esto al comité de ética de su firma, sin nombres adjuntos, deja que ellos conecten los puntos. Robert hojeó el contenido, capturas de pantalla, registros de transacciones, acceso a archivos no autorizados. Nada criminal aún, pero suficiente para encender un fuego. Silbó. Esto lo arruinará. Asentí una vez. Todavía no. Solo debilitará los soportes. Para la noche, la palabra ya había comenzado a circular en la firma de Garrett. Conocía las señales, colegas evitando el contacto visual, la alta dirección haciendo llamadas vagas. Garrett lo sentiría antes de verlo. Cla regresó a casa alrededor de las 7. Olía a aire frío y perfume. Había vacilación en sus pasos, como alguien que había entrado en una casa que ya no la reconocía. Intentó actuar normal. ¿Quieres algo de comer?, preguntó, abriendo el refrigerador sin mirarme. Ya comí. El silencio se extendió entre nosotros. Se apoyó contra el mostrador, con los brazos cruzados. ¿Todo bien? Encontré sus ojos. Seguro, dije, todo apenas está comenzando. Parpadeó, desconcertada por el tono, pero no le di tiempo para responder. Tomé mi abrigo y salí. La lluvia había parado, pero las calles aún estaban húmedas, reflejando las luces de la calle como vidrio roto. Esa noche me senté en mi oficina otra vez, con las luces bajas, el zumbido silencioso de la información moviéndose a través de las pantallas. Un nuevo mensaje de la compañía de Garrett, una notificación formal, había sido puesto en licencia temporal pendiente de una investigación interna. Otra grieta. Miré la pantalla por mucho tiempo. Luego abrí un archivo, una carpeta que no había tocado hasta ahora, fotos, no de vigilancia, solo recuerdos. Cla y yo en la playa, Garrett y yo sosteniendo cañas de pescar y sonriendo como idiotas, una foto grupal en nuestra boda, brazos sobre hombros, risas capturadas en el aliento. Estudié sus rostros, la alegría en ellos, la facilidad. No sentía enojo,
no exactamente, solo distancia. Ahora eran fantasmas, sonriendo, inconscientes de lo que vendría. Llegué a casa más tarde de lo habitual. El cielo ya estaba oscuro y el aire tenía ese tipo de silencio nítido que hacía que cada sonido fuera más fuerte de lo normal, mis zapatos en el suelo de madera, la puerta crujiendo al cerrarse, el tic-tac distante del reloj de la cocina. Todo se sentía agudo, limpio, casi quirúrgico. Cla estaba en el sofá, acurrucada bajo una manta. Levantó la vista cuando entré, su rostro tenso con algo entre preocupación y contención. «Hola», dijo, su voz cuidadosa, como si no estuviera segura de qué versión de mí respondería. «Buenas noches». Dudó. «¿Estás bien?» «Siempre estoy bien», respondí, dejando mis llaves. «¿Y tú?» Abrió la boca, la cerró, luego lo intentó de nuevo. «Garrett está pasando por algo en el trabajo, dice que es personal, no estoy segura de qué». No reaccioné, solo me senté frente a ella. «Qué extraño», dije, siempre parecía tan confiado. Sus dedos tiraron del borde de la manta. «¿Crees que alguien está tratando de alcanzarlo?» Levanté una ceja. «¿Quién haría eso?» Bajó la mirada. «No sé». La pausa entre nosotros fue larga, el tipo de silencio que crece piernas y camina por la habitación, revisando ventanas y probando tablas del suelo. «¿Confías en él?», pregunté en voz baja. Su cabeza se alzó de golpe. «¿Qué?» «Garrett. ¿Confías en él?» Su rostro cambió, solo ligeramente, pero lo vi, el destello de incertidumbre, el recuerdo de una mentira para la que no se preparó. Yo solía hacerlo. Interesante. Se puso de pie. «¿Por qué me preguntas esto ahora?» Me puse de pie también, tranquilo, firme. Porque la confianza es algo frágil y, una vez que se agrieta, no se necesita mucho para que todo el marco colapse. Su rostro palideció. La vi procesar el peso detrás de mis palabras, pero no le di tiempo para preguntar qué quería decir. Tomé mi maletín y subí las escaleras. Esa noche ella no vino a la cama. Me senté en mi escritorio, revisando el movimiento del día. Garrett había intentado llamarla 3 veces, sin dejar mensajes, solo silencio. El pánico estaba comenzando a asentarse. Abrí la grabación que había hecho antes, un archivo de audio de un pequeño micrófono colocado bajo el auto de Garrett. Su voz estaba allí, áspera y frenética, hablando con alguien que no reconocí. Frases como «están tras de mí» y «no sé quién lo filtró» llenaron el espacio. Archivé el archivo, no para usarlo ahora, solo para guardarlo. A las 2:07 de la mañana escuché un suave golpe en mi puerta. No respondí. Otro golpe, luego su voz, apagada. «Luke, no sé qué está pasando, pero si algo está ocurriendo, necesito saberlo». Me quedé inmóvil. Ella esperó un rato, luego se alejó. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, abrí mi cuaderno y pasé a una página en blanco. Dibujé una sola línea por el centro. En el lado izquierdo escribí lo que ellos rompieron, en el derecho lo que tomaré. La casa se había convertido en un museo del silencio. Nos movíamos por ella como extraños, asintiendo cortésmente, evitando esquinas que solían sentirse familiares. Cla ya no hacía preguntas. Yo ya no ofrecía respuestas. Hablábamos, pero no de nada que importara. Esa mañana estaba junto a la ventana, observando los árboles balancearse con el viento. Había llovido de nuevo durante la noche, el pavimento afuera estaba resbaladizo, reflejando nubes rotas en charcos. Detrás de mí, escuché los pasos de Cla. «¿No vas a ir hoy?», preguntó, su voz tentativa. «Trabajaré desde aquí», respondí. «Demasiado ruido en la oficina últimamente». Asintió, pero no se movió. «Has estado distante», dijo tras una pausa. «¿Pasa algo?» Me giré hacia ella. Parecía cansada, el tipo de cansancio que no viene de la falta de sueño, sino de cargar algo demasiado pesado por demasiado tiempo. «Solo he estado pensando», dije. «¿Sobre qué?» «La historia, lo rápido que cambia». Dio una débil sonrisa. «Hablas mucho en acertijos últimamente». «No»,
dije suavemente, solo estoy diciendo la verdad finalmente. Suena como un acertijo cuando no estás acostumbrada a escucharla. Salió de la habitación en silencio. A media tarde recibí un mensaje cifrado de mi abogado. La investigación financiera estaba completa. La evidencia era sólida: mal uso de fondos conjuntos, transferencias ocultas, violaciones de confianza, todo documentado, todo fechado, todo listo. Revisé cada detalle con manos firmes. Esto no era venganza, no ya. Esto era claridad, un ajuste de cuentas silencioso construido desde la paciencia y los números. A las 6 de la tarde senté a Akla en la mesa del comedor. Coloqué un solo sobre frente a ella. Mi expresión nunca cambió. ¿Qué es esto?, preguntó. Una oportunidad, dije, para irte con dignidad. Sin abogados, sin ruido. Abrió el sobre lentamente. Sus ojos escanearon las primeras líneas. Sus dedos temblaron ligeramente. «Me estás divorciando», dijo. No respondí. «Tú sabías», susurró, «todo este tiempo». Encontré sus ojos. Sí. Parpadeó, los labios entreabiertos como si quisiera explicar, defender, alcanzar alguna versión del pasado que aún pudiera existir. Pero no había nada, nada en pie. «Nunca quise lastimarte», dijo. «No me lastimaste», respondí. «Lastimaste al hombre que solía ser. Ya no soy él». Miró hacia otro lado, una sola lágrima deslizándose por su mejilla. No me moví. No sentí nada. Tomó el sobre y dejó la mesa. Me quedé allí, observando la vela parpadear en su soporte. La casa estaba quieta otra vez, pero era un tipo diferente de quietud ahora, final, asentada. Más tarde esa noche, estaba en el garaje, mirando el auto que no había conducido en meses. El polvo cubría la superficie como una fina capa de olvido. Abrí el maletero y coloqué una pequeña caja negra dentro, documentos, discos de respaldo, evidencia que ya no necesitaba usar pero que nunca tiraría. Cuando lo cerré, el eco rebotó en las paredes de concreto, un sonido hueco, humo sin fuego. Un año después, la casa ya no me pertenecía. Pasé por ella una vez, por curiosidad. Los nuevos dueños habían pintado las contraventanas de azul marino, un aro de baloncesto estaba atornillado al garaje y un triciclo rojo yacía volcado en el césped delantero. Parecía una vida diferente, de alguien más. No me detuve. Ahora vivía en un lugar pequeño cerca del agua, nada extravagante, un dormitorio, tablas del suelo que crujían y un balcón que atrapaba el sol de la tarde justo como debía. Algunas noches me quedaba allí por horas, viendo los barcos deslizarse por la bahía, sus luces flotando como estrellas justo sobre el agua. No hablaba mucho ya, no porque no pudiera, solo porque encontraba que la mayoría de las palabras no significaban lo que la gente pensaba que significaban. Lo siento, no quise hacerlo, fue un error, decía la gente cuando lo que realmente querían decir era quiero olvidar. Yo no olvidaba. No quería. Cada decisión había sido deliberada, cada paso silencioso y limpio. No había roto nada que no estuviera ya agrietado. Simplemente había quitado el marco y dejado que las piezas cayeran donde quisieran. Algunas noches aún escuchaba su voz en mi mente, no con enojo, ni siquiera con pena, solo memoria, una voz atrapada en un pasillo viejo diciendo algo como no sabía qué quería. Pero ella sí lo sabía, y ahora lo tenía. A Garrett no lo pensaba mucho. Lo que sea que le pasó después del silencio, se lo ganó, no por lo que tomó, sino por lo que traicionó para tomarlo. Hay una diferencia. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo, revisé mi buzón. Dentro había un sobre simple, sin dirección de remitente. Lo abrí con cuidado. Una fotografía se deslizó fuera. Fue tomada en mi fiesta de cumpleaños número 35, el último día en que las cosas aún fingían estar enteras. Ahí estaba yo en el centro, riendo, sosteniendo un trago, Cla a mi lado, Garrett justo detrás, sonriendo como siempre. Parecíamos un anuncio de revista de felicidad. Pero alguien había dibujado sobre ella, el rostro de Cla rayado, el de Garrett tachado en negro, solo el mío permanecía. La miré por un rato, luego la coloqué suavemente en la barandilla del balcón.
El viento la levantó lentamente, como si no quisiera dejarla ir, luego la atrapó, giró y desapareció por el borde, hacia la bahía. No vi dónde aterrizó. En cambio, me senté y escribí una sola línea en el cuaderno que aún guardaba en un cajón: el cierre no es algo que te dan, es algo que construyes desde el silencio. Luego cerré el libro y no lo abrí de nuevo.